En esta oportunidad estoy en la grata compañía del ingeniero Marcos Matos. Es un hijo de este pueblo, un destacado hombre de negocio y sobre todo un siervo del Dios Altísimo, a quien les damos la bienvenida a este espacio La Esperanza es Jesús. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder venir aquí para compartir palabras de vida con todas aquellas personas que nos miran de este precioso programa La Esperanza es Jesús. Es un honor para mí que nos encontremos en este escenario, ya que en el pasado compartimos muchísimo en lo que era la escuela de los niños, de la clase bíblica. Hace un ratito de eso ya. Y por la gracia de Dios, el Señor nos ha permitido permanecer en su camino y vivimos con la certeza de que muy pronto nos hemos de encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Así que, gracias a Dios, me siento agradecido de Dios porque nos ha brindado esta oportunidad de encontrarnos aquí. De manera que estaremos compartiendo con cada uno de nuestros amigos televidentes, estaremos abordando un tema de sumo interés. Estaremos conversando acerca de lo que es la fe, de la fe, y desde una perspectiva bíblica. Y quisiera que nos introduzcamos definiendo más bien, Marcos, desde una perspectiva bíblica, ¿qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? ¿Qué tú podrías decirnos en cuanto a esto? Perfecto. Jesús, mira, lo primero que todos debemos de saber es que la fe es un don que viene directamente de Dios. Nosotros mismos no podemos crear fe. La fe es un regalo que Dios nos da. La misma Biblia nos lo dice. Ahora, la Biblia tiene una definición muy interesante de lo que la fe es. Es por eso que pedimos a todos que puedan buscar cualquier sus Biblias, ¿verdad que sí? Para que podamos buscar específicamente en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11 y en los versículos. Los versículos, vamos a ver los versículos del 1 al 3. Aquí nos da una definición exacta de lo que la fe es, a la percepción del divino Dios todopoderoso que tenemos. Dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice por eso que ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, claramente, aquí podemos ver que la fe es tener seguridad, aunque usted no vea las cosas, no la pueda palpar en ese momento. Por ejemplo, para que la gente me pueda entender de una manera más sencilla, la fe es usted saber que ahora mismo las estrellas del cielo están ahí, aunque tú no las puedas ver, Jesús. ¿Cierto? Eso es así. Te lo digo porque hay muchas personas que, por ejemplo, no creen en Dios. No creen en Dios y dicen que Dios no existe porque no lo podemos ver. Sin embargo, y yo te voy a hacer una pregunta a ti, Jesús, y a los televidentes. El aire, ¿usted puede ver el aire? No lo puedo ver. No podemos ver el aire, sin embargo, sabemos que está. Perfecto. El amor. El sentimiento del amor es un sentimiento que es el que gobierna, el que rige el mundo. Sin embargo, no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Entonces, eso pasa con nuestro Dios. Nosotros tenemos fe de que aunque no lo podamos ver, Él se encuentra pendiente de cada uno de nosotros. Interesante. Sabes, Marcos, que aparece un texto que está acorde con que define muy bien lo que es la fe, que vimos ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y el 11 y el verso 1 y 2, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquellas cosas que no vemos. Y en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 13, que considero importante que veamos este texto, dice, pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. O sea que esperamos esto por la fe. Después de la fe, la certeza de lo que esperamos. Nosotros entonces como cristianos esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Por la fe creemos esto. Ahora bien, ¿por qué debemos nosotros, los seres humanos, esforzarnos o tratar más bien de desarrollar, de tener fe desde una perspectiva bíblica? Muy buena pregunta, Jesús. Y es que es vital, no solamente para el cristiano, para el ser humano,
el poder desarrollar la fe, que es un don de Dios en sus vidas. ¿Por qué es importante? La misma Biblia nos lo explica. Si buscamos, por ejemplo, el libro, vamos a buscar para ver por qué es la fe importante. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6. Versículo 11:6 nos da una clara respuesta a esa pregunta que tú nos haces. ¿Por qué es importante? Bueno, dice ese texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Perfectamente. La respuesta, justamente las primeras partes del versículo nos los dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Déjame resaltar, Jesús, que la palabra fe viene del latín fides, que significa creer. Entonces, la fe viene acompañado, tiene que ir acompañado totalmente de la palabra creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin creer en Dios es imposible buscarle, conocerle, saber que Él está ahí. Interesante, interesante. Sabes que es importante este tema porque hoy en día hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo fe. Ahora bien, cuando vamos a la realidad nos encontramos con que la fe que dicen tener no es fe. Es vacía. ¿Ah? Es vacía, totalmente, Jesús. Y qué bueno que lo dijiste eso, porque tú sales a hacer una encuesta allá afuera respecto y tú le preguntas a las personas, ¿usted cree en Dios? Prácticamente casi el 100% te va a decir, claro, claro que yo creo en Dios. Pero esa fe, esa creencia no es genuina. Te digo para acompañar esto una ilustración de un trapecista que se puso una meta. Él dijo que iba a cruzar las cataratas del Niágara encima de una cuerda. Él, antes de pasar, preguntó y dijo, ¿quiénes creen que yo puedo caminar y pasar las cataratas encima de esta cuerda? Todos los que estaban ahí acompañándonos dicen, claro, claro que creemos. El Señor vino, empezó a caminar sobre la cuerda y cruzó. Lo aplaudieron. Después volvió y dijo, ¿quiénes creen que yo puedo pasar nuevamente, pero ahora con una carretilla en la mano? Todos los que estaban ahí alrededor dijeron, claro, nosotros creemos que tú puedes pasar. El hombre pasó por la cuerda con su carretilla y llegó al otro extremo. A seguida volvió y preguntó, ahora ¿quiénes creen que yo puedo pasar con la misma carretilla, pero ahora que esté llena de ladrillos? Todos los que estaban viendo la hazaña dijeron, todos sí creemos que tú puedes hacerlo. Así mismo lo hizo y pasó con la carretilla de ladrillo. Al final Jesús, él hizo una última pregunta y dijo, ahora ¿quién cree que yo puedo pasar esta carretilla con una persona encima de ella? Todo el mundo dijo, sí, creemos que tú puedes hacerlo. ¿Y qué fue lo que él dijo? Él dijo, vamos a ver ahora quién va a ser el primer voluntario. Todos quedaron en silencio, nadie miró al trapecista, nadie contestó nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la creencia, la fe que yo tenía en que él podía hacerlo, era vacía. Por eso no se arriesgaron a subirse a la carretilla. Eso pasa con las personas. Las personas dicen creer en Dios, pero en el fondo no le dan la validez que Dios espera que nosotros le demos. Sabes que pienso que es la experiencia de muchas personas hoy en día. Esa es la forma de fe que ellos tienen. Sin embargo, Marcos, para esa clase de personas que quizás quieren desarrollar una fe auténtica, genuina, esa confianza plena en el Todopoderoso, ¿cómo podrían estas personas desarrollar esa clase de fe genuina? Perfecto, Jesús. Bueno, es vital, ya dijimos que la fe es un don, un regalo que proviene de Dios. Incluso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero también es bueno resaltar que nosotros podemos desarrollar esa fe, hacerla más fuerte cada día más. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestra fe? Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias el mismo libro de Hebreos. Hebreos. Ahora el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Aquí está el primer factor que nosotros debemos de hacer para poder desarrollar esa fe. ¿Y qué dice? Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 2, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Perfecto, Jesús. Claramente dice que la manera de nosotros poder desarrollar la fe es poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Para esas personas entonces que se han estado preguntando cómo es que yo podré desarrollar mi fe, bueno, ahí está la clave que ha dado la Biblia. Puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. La siguiente interrogante es, ¿podremos encontrar algunos ejemplos bíblicos de personajes que ejercitaron su fe? Claro que sí, Jesús. Lo que más tiene la Biblia son personajes que desarrollaron y demostraron una fe genuina. Vamos a empezar justamente en el Antiguo Testamento, al principio. Vamos a irnos al Génesis. Pero antes de yo mencionarte esos ejemplos bíblicos, yo quiero también agregar una manera de cómo podemos desarrollar la fe. Una manera de desarrollar la fe la podemos encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Perfecto, exactamente. La fe por el oír la palabra de Dios, nosotros podemos desarrollar la fe. Hay personas que entienden, Jesús, que no es necesario ir a una iglesia, que no es necesario de estar leyendo la Biblia todo el día, y déjenme decirles que están equivocados, porque ahí dice que nosotros necesitamos oír la palabra de Dios para que nuestra fe pueda ser una fe firme. Ahora contestando tu pregunta a respecto de personajes bíblicos, ejemplos que tenemos en la Biblia, de cómo hombres y mujeres fueron firmes en la fe. Vamos a irnos al libro de Génesis. En el libro de Génesis podemos encontrar, vamos a buscar dos casos. El libro de Génesis, podemos ver en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, aquí nos relata en cuanto a Noé. Todos conocemos la historia de Noé y el diluvio, ¿verdad que sí? Claro. Dios le dijo a Noé que iba a llover, que iba a caer un diluvio. La pregunta de Jesús, le dijo que construyera un arca. ¿Noé vio el agua caer cuando empezó a construir el arca? Claro que no. No. Noé, de una vez que Dios le dio la orden que había que construir el arca, se puso a construirla sin ver una sola gota de agua. Eso quiere decir que él tenía fe y él creía en la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho, ¿verdad que sí? Después de ahí todos sabemos la historia del diluvio, todos lo sabemos. Pero eso no se queda ahí. Vamos a ir al libro de Génesis también, pero queremos pasar un poco más hacia adelante. Vamos a ir al capítulo 22. Génesis en el capítulo 22. Génesis capítulo 22. Todos también estamos muy familiarizados con esta gran prueba de Abraham, quien fue llamado como el padre de la fe. De la fe. Aquí tenemos de cómo Dios le probó a Abraham. ¿Y cuál fue la prueba? Que sacrificara a su hijo, ¿no? A su único hijo, Isaac. Claro. Abraham no titubeó. Él salió hacia la travesía y fue. Y hay una palabrita en uno de los versículos, es una frase que a mí me fascinó de Abraham. Cuando él se llevó su hijo y sus siervos, él dijo, espérenme aquí, que yo voy con el muchacho, pero yo voy y volveré. Volveré. Esa palabra, Jesús, volveré, dice claramente la fe que tenía Abraham de que su hijo iba a volver con él. Él confiaba en Dios. Él sabía que aún sacrificara al hijo, Dios se lo iba a devolver, ya sea se lo iba a resucitar o Dios iba a hacer algo. De la forma que Dios entendiera que debiera como al final lo hizo, ¿verdad? Que todos sabemos también la historia. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar también múltiples escenas de personas que dieron una muestra interesante de fe. Y me gustaría resaltar el hecho de cuando el centurión pidió a Jesús por su siervo. Todos conocemos. El centurión tenía un siervo que estaba enfermo, estaba prácticamente muriendo, y él le pidió a Jesús que lo sanara. Jesús le dijo, llévame a tu casa. Pero el centurión le dijo, no es necesario. Con que tú lo digas, con que tú pronuncies las palabras, yo sé que él será sano. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Se sorprendió, se admiró y dijo, ni siquiera en Israel
he visto esa clase de fe. Interesante. Ahora bien, ¿cómo nos ayuda la fe en estos días de tantos problemas y tanta inseguridad? ¿Cómo nos ayuda la fe en estos momentos difíciles? La fe es vital, imprescindible para nosotros poder caminar y poder vivir esta vida tan difícil. La fe justamente es lo que nos diferencia de las demás personas, en el sentido de que una persona con fe en Dios va a tener quizás los mismos problemas que van a tener las personas que quizás no tienen esa confianza en Dios. Cierto. Pero los que tienen fe en Dios saben que pueden luchar con alguien que es todopoderoso. Tienen esa seguridad que no importa lo que estén pasando en esos momentos, ese Dios que está ahí pendiente le va a ayudar a resolver ese problema. He escuchado una expresión muy interesante que dice, Dios y yo somos mayoría aplastante. Mayoría. De manera que invitamos a cada uno de nuestros amigos televidentes para que con la ayuda de Dios podamos desarrollar nuestra fe. Y vimos en el transcurso del estudio que la fe se desarrolla escuchando y estudiando la santa palabra de Dios. Marcos, agradecido por dedicarnos este tiempo para compartir con nuestros amigos televidentes este tema tan interesante de la fe. Esperamos que nuestros amigos televidentes puedan recibir la bendición del mismo. Nosotros continuamos en este nuestro espacio, La Esperanza es Jesús. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero. La esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús.